Hoy queremos hablar de un tema que nos afecta a todos. Cada día, en el trabajo, con los amigos, en la pareja, en la familia, que es la honestidad. La honestidad propia y las de los demás. ¿Por qué es tan importante la honestidad? Nos hemos sentido engañados muchas veces. Esto nos da rabia. El efecto devastador de la mentira es muy importante tenerlo en cuenta porque si nos engañan nuestros amigos, nuestras parejas y nuestros compañeros de trabajo, nos baja la autoestima y no podemos superar los desafíos y retos que la vida nos pone a nuestro paso. En la búsqueda de este equilibrio emocional, en nuestro uso y empleo de nuestra inteligencia emocional innata, es importante estar atentos a señales que nos puedan indicar esta falta de honestidad. Para ello, vamos a ver 7 palabras clave para detectar esta falta de honestidad. Estas 7 palabras te ayudan a realizarte también de manera personal un test para determinar tu grado de honestidad con los demás y contigo mismo. Vamos adelante. A partir de ahora vas a aplicar este test de 7 palabras a la persona que creas de tu entorno que pueda estar engañándote, que no esté siendo transparente o no sea sincera. Las 7 palabras incluyen, en primer lugar, la coherencia. Las personas honestas tienen una plena coherencia entre lo que dicen, lo que predican y lo que hacen. El decir y el hacer están alineados y por lo tanto generan más confianza y seguridad que el resto de las personas. Sus actos y sus palabras están completamente alineadas. Están de acuerdo, están en su sitio y por lo tanto siempre apuntan a sus propios autovalores y ética personal. Y si en algún momento esta persona comete un error, esta persona será capaz de pedir perdón y de arreglar, enmendar y reponer la situación dañada. Probablemente una persona honesta, cuando ha decidido hacer algo y cumple su palabra, se sentirá mal si no lo ha hecho. Por lo tanto, siempre facilitará y dispondrá para los demás esa palabra dada, ese compromiso adquirido, y aunque en este mundo cada vez más narcisista todo tipo de compromiso y contrato personal, verbal y emocional pues está cada vez más en desuso, estas personas honestas son capaces de comprometerse y llevar su compromiso hasta el final de sus días. E incluso cuando deja de comprometerse, es capaz de poner la situación de la manera más suave, más ordenada y que provoque el menor daño en la otra persona. Daos cuenta que una persona honesta se disculpa y sus disculpas son sinceras porque son conscientes del daño, el perjuicio o el error cometido. Son personas altamente inteligentes que son capaces de darse cuenta de su tremenda incoherencia en un momento dado. Por lo tanto, van a ser capaces de seguir siendo coherentes, pedir disculpas y resarcir la situación, recomponer la situación y ayudar a que todo fluya de manera equilibrada y orgánica. La segunda palabra de una persona honesta y que define a una persona tremendamente sincera y honesta es la transparencia. Date cuenta que hay personas que no son transparentes, que no son nada transparentes. No sabes de ellos, no sabes su pasado, no sabes de su vida
no sabes absolutamente nada que te aporte pistas de su personalidad. Suelen ocultarlo con capas de grandiosidad o con capas de dinero o con capas de lujo, tratando de tapar realmente sus orígenes y sobre todo su falta de identidad personal. Fijaos bien. Presta atención a las personas que cuando cuentan algo te marean, no son concretos, no son específicos, no son claros ni transparentes. Porque estas personas engañan, pero a veces lo hacen de manera inconsciente. Quizás no se le ha enseñado o las personas no le han enseñado de su entorno que la honestidad es una de las bases más importantes de la salud mental. Porque cuando te conoces a ti mismo y eres capaz de ser en tu identidad honesto contigo mismo y misma, eres capaz de ser honesta y sin dañar a los demás para con los demás. Observa que estas personas que son poco transparentes ofrecen información poco útil. Lo que generan es tinta del calamar alrededor de su entorno, de manera que empañando el entorno es donde este tipo de personas son capaces de desarrollarse mejor porque manipulan mejor y debido a la falta de transparencia es más difícil detectar sus objetivos. Este tipo de personas utilizan esta estrategia de la tinta del calamar para que no veas la realidad y para que no veas la situación con transparencia, para que entres en disonancia cognitiva y pueda seguir perpetrando todas las manipulaciones, mentiras y engaños que sobre ti vierte la persona deshonesta. Por eso la palabra transparencia es importante para examinar todas las circunstancias, situaciones y hechos que sobre esa persona sabes que tienes que estudiar y que analizar. Aplica la regla de la coherencia y aplica la regla de la transparencia y verás cómo te conviertes en un sabio experto psicólogo y psicóloga al observar a las personas. Y sobre todo serás capaz de protegerte antes de que cualquier daño emocional se produzca en ti. Prevenir es anticiparse. Por eso estamos aquí, para anticiparnos a estas personas que no son honestas. La tercera palabra es integridad. Una persona íntegra se comporta siguiendo una estructura de valores propia. Valores éticos, valores morales, valores humanistas, principios y valores personales, que suelen estar establecidos como base de su personalidad e identidad personal. Y son los que les hace ser feliz, poder compartir toda su esencia personal con los demás. Una persona íntegra se expresa y actúa y piensa en bases solidificadas en su educación ética. La siguiente palabra es responsabilidad. Sabéis que responsabilidad tiene su origen en la palabra responder. Por lo tanto, una persona honesta responde ante las circunstancias que se le presentan en base a la solución del conflicto y de la situación. Por lo tanto, la persona honesta responde por sus actos. Responde también por sus errores, por sus equivocaciones. Y si ha realizado algún acto erróneo, intenta corregirlo, compensarte. A veces nos equivocamos y es humano errar y equivocarse. Y las personas honestas son conscientes y por lo tanto subsanan el error causado a otras personas, a otros entornos u otras circunstancias. La rectificación de una persona honesta es permanente.
es para siempre, perdura en el tiempo. Sin embargo, una persona que miente, que no es honesta y que no es sincera, persistirá en el error aunque trate de disfrazar y de reestructurar la circunstancia y la situación de forma temporal. Normalmente, una persona honesta, que es honesta contigo, va a responder de una manera asertiva. Se va a comprometer a cumplir lo que dice, pero si en algún momento no puede cumplir con lo esperado, va a saber recomponer esta circunstancia con anticipación para causar el menor daño posible al grupo, a la otra persona, a la pareja, al amigo, y no dejarlo en ascuas, sin saber y confundido. Tened mucho cuidado a la hora de detectar esa falta de transparencia, falta de estructura, falta de expresión personal y falta de orden personal, porque explica una profunda desestructura en su identidad personal, en su base de personalidad, que probablemente esconda algún desorden de personalidad en un grado bajo, en el que podemos contemplar ciertos rasgos de personalidad tóxicos, o en ya grados más altos, donde detectamos el trastorno narcisista de la personalidad o trastorno antisocial de la personalidad, por ejemplo, o histrionismo, trastorno histriónico de la personalidad o trastorno límite de la personalidad borderline. Eso hablando de manera científica. De manera personal y cotidiana, estamos hablando de personas muy tóxicas. No solamente tóxicas, sino personas muy tóxicas. Y que destrozan y arruinan entornos. Entornos grupales, entornos familiares, entornos personales. Y es conveniente mantenernos con la atención en uno mismo y alejarnos y mantener reconocidos y reconocibles a este tipo de personas, que hasta que no encuentren su esencia personal y su personalidad propia, que no la van a encontrar, pero que hasta que no hagan ese camino, si es que se comprometen con ellos mismos a seguir ese camino, pues es conveniente que nosotros demos 2 pasitos hacia la izquierda, como cuando vamos en autovía y adelantamos a un coche que no nos da confianza a la hora de conducir, en su conducción. Las personas honestas responden ante lo que no han podido cumplir. Debemos responder como personas honestas ante lo no cumplido. Las personas honestas son conscientes de que el daño hay que compensarlo de alguna manera. De alguna forma hay que ayudar a la otra persona a recomponer ese desequilibrio que la persona honesta haya podido causar en su caso y en su momento. Pero las personas deshonestas no. Dejan el vacío, dejan el daño, dejan la incoherencia, pueden ser hasta delincuentes que no tienen por qué estar en la cárcel, pero que son personas dañinas per se. Eso en los grados más altos, y en unos grados cotidianos, pues personas mentirosas compulsivas que engañan simplemente porque necesitan alimentar el ego y engañar a los demás para satisfacer su autoestima baja e inferior. Por ejemplo, puede pasar que un amigo o una amiga os pida el coche prestado y después os lo devuelva con un rasguño. Pues realmente hay personas honestas que te avisarán: mira, me ha pasado esto, he cogido tu coche, le he dado un toque o tiene este pequeño rasguño, voy a tratar de solucionártelo, no te preocupes, no quiero que tengas esto aquí, pero no te preocupes que yo te lo arreglo. Eso es una persona honesta. Sé que este tipo de honestidad a la que nos estamos centrando, que es la honestidad real de la esencia humana, escasea en esta sociedad, pero también hay personas honestas. Por lo tanto, ya vas conociendo y entendiendo cuáles son los filtros de honestidad que debes aplicar para saber
si alguien es honesto contigo. La persona honesta te dirá, lo siento, me arrimé demasiado y le hice este rasguño, pero verás que te lo arreglo enseguida y en cuanto pueda y además va a poner toda la voluntad y todos los medios para realmente arreglar el coche o impulsar un proyecto o colaborar contigo lo que necesites, porque es una persona honesta, se compromete como persona en su palabra, en su actuación, y va alineado su pensamiento, su actuación, sus hechos y sus palabras. ¿Y qué ocurre? Que son personas muy felices, porque se comprometen consigo mismas a ser ellas mismas. Y eso es la esencia de la felicidad, porque les da paz mental, estructura mental, límites, una estructura base, una arquitectura personal con unas bases bien sólidas y solidificadas sobre una base plana y firme desde las que impulsarse y darse a los demás. Esto es ser honesto. El que la persona se dé cuenta que ha hecho un rasguño y entonces te paga la reparación y te dice, voy a pagarte y voy a repararte el daño que te he hecho en el coche. Y esto es lo que va generando una relación de confianza. La quinta palabra que es muy importante es la empatía. ¿Por qué la empatía tiene tanto que ver con la honestidad? Porque las personas, cuanto más empáticas son y son más capaces de ponerse en el lugar de los demás, más honestas son y tienden a actuar de manera más íntegra con los demás. Imaginad la situación de encontrarte un billetero en el asiento del autobús. Imaginad que este billetero tiene unas fotografías, una documentación, dinero. Entonces, pues puedes pensar, bueno, me puedo quedar este billetero y nadie lo sabe, nadie va a saber que tengo este billetero. Me quedo con el billetero, guardo el dinero y si quiero pues dejo, pues nada, pues no se lo digo ni al conductor. Total, si nadie lo va a reclamar y si viene alguien a reclamarlo, pues, oye, pues que hubiese estado atento, ¿sí? Eso es una manera de pensar completamente deshonesta y completamente insana. Y os digo que esta manera de pensar estratégica y egoísta nos enferma. A la larga, todo suma, porque somos un conjunto como ser humano. Por lo tanto, estos pensamientos tóxicos al final dañan a la persona que piensa así. Sin embargo, una persona honesta será tan empática que desarrollará esta empatía para pensar y pensar de la siguiente forma. Bueno, si viene una madre a recoger este monedero que se le ha perdido y este billetero que se ha extraviado, se va a encontrar que no está y quizás ese dinero sea para alimentar a sus hijos. Este dinero sea que a ella le ha costado, que viene que le acaban de pagar por unas horas extras en cualquier trabajo. Este dinero sea que se lo ha dado una abuela a una nieta por un regalo, por haber sacado buenas notas como incentivo. Es decir, que la persona empática es capaz de construir una historia real, posible, y ponerse en el lugar de las personas. No solamente ve un monedero con dinero y la ventaja y el beneficio maquiavélico, sino que también es capaz de ver qué ha llevado hasta allí el tener pues esa pérdida y cómo es posible que haya podido ocurrir y en qué pensamiento estaría la señora o el señor que lo ha perdido o el chico o la chica o el joven y la joven. Entonces, la persona empática hace un razonamiento en el que se pone en el lugar de la otra persona, que es la lógica empática, no la lógica perversa de una persona deshonesta, y además se siente empáticamente como esa persona porque piensa, ala, ahora tendrá esa señora o ese señor
que realizar unos trámites burocráticos, tendrá que perder el tiempo, con el tiempo que lleva realizar un carnet de coche otra vez, un carnet de conducir, un carnet de identidad, un pasaporte, volver a ir a comprar otra cartera, otro billetero, perder las fotografías más queridas, que lo mismo solamente tiene esa copia en el monedero. Entonces todo esto pues a la persona empática le resuena a solucionar el problema y la situación de desventaja de la otra persona que lleva también dinero dentro, y entonces dice, bueno, pues este dinero a esa persona si lo lleva es que le hace falta, y entonces se lo entrega al conductor y le dice, mire, y si no lo entrega al conductor, porque también pues, puede ser que el conductor no sea honesto, una persona honesta se preocupa de entregarlo en la oficina de objetos perdidos, por ejemplo, de la empresa de transportes de Madrid o la empresa de transportes malagueña, y entonces, o de tu ciudad, y entonces pone en disposición esa pérdida para la recuperación. Y una persona honesta siempre facilitará el equilibrio de nuevo, reequilibrando una situación tóxica, que es en este caso la pérdida de un perrito, la pérdida de un gatito o la pérdida de un monedero, por ejemplo. La persona honesta piensa en el malestar que va a tener esa persona, en el tiempo que va a perder en organizar todo administrativamente, en el disgusto que tiene, en la pena que tiene, en la tristeza, porque claro, cada persona reacciona de una manera distinta ante la pérdida, y siempre es un pequeño duelo lo que sufre el ser humano ante una pérdida, sea de un elemento u objeto personal de valor, un valor intangible, un valor personal, o bien objetos de valor económico, o bien personas y seres humanos queridas, o bien perritos, o bien mascotas. Entonces, pajaritos, no sé, pájaros de en casa, hámsters, gatos, perros, es decir, perritas, o sea, es decir, la pérdida, cada ser humano la gestiona de una forma, y claro, la persona empática y honesta entenderá una manera inteligente de volver a ayudar y recomponer una situación dañada, una situación desequilibrada, enajenada y por supuesto entristecedora para la persona en cuestión. Por lo tanto, ser capaz de ponerte en el lugar de las personas te permitirá ser más honesta y honesto. Puntualizar que esta clase de amigos y de amigas pues son un tesoro en la vida. Sed muy inteligentes a la hora no solamente de detectar cómo saber si alguien es honesto contigo, sino saber cuidar a las personas vitamina y personas que os van a sacar lo mejor de vosotros, y sobre todo cuando estéis en un problema os van a dar la mano y os van a ayudar a manteneros en el equilibrio. Tal vez no os pueden resolver todos los problemas de la vida, pero realmente son personas confiables, honestas, seguras, transparentes, que son capaces de dar todo de sí para su felicidad propia y para el resto del conjunto de personas que estamos en su entorno y en su alrededor. Ten mucho cuidado, porque hay personas que son deshonestas porque son muy arrogantes y pretenden, fingen mostrar lo que no son. Todo esto lo adornan de ampulosidad, de dinero, de éxito, de un marketing y un autobombo personal aberrante, como bien dice el doctor Iñaki Piñuel, ¿no? Ese marketing aberrante, ese autobombo aberrante, ¿no? Esa autopromoción aberrante, que realizan de manera exagerada. Aberrante quiere decir que lo hace constantemente para llamar la atención, de manera molesta, de manera tóxica, y además con un constante deseo de llamar la atención sobre sí mismo, pues porque tienen ese vacío personal que necesitan tener mucha gente alrededor para sentirse aceptados y queridos de manera completamente equivocada, pero en sí mismos rebajar esa ansiedad social
de no ser permanentemente aceptados por el grupo o su tribu social. Mientras que una persona honesta, que tiene sus talentos, sus fortalezas, sus competencias, sus buenos hábitos, pues también tiene debilidades y te las puede reconocer de una manera honesta, sencilla, sin complejos, siempre en la búsqueda de una mejora continua. Y no necesita arrogancia, prescinde de arrogancias y de una superioridad impostada. Porque ponte a pensar, reflexiona, ¿cuántas personas has conocido que han fingido delante de ti tratando de disimular y de ocultar toda la necedad y tristeza de su vida? Esto realmente son debilidades y además lo paradójico es que este tipo de personas pretenden hacerte creer que su vida es una maravilla, haciéndote pensar a ti de que tu vida no tiene valor, no tiene sentido y que solo su vida es la que cobra sentido, con lo cual es un delirio, es una distorsión absoluta de personas completamente deshonestas consigo mismas, que es la peor deshonestidad que puede tener un ser humano, la deshonestidad con uno mismo, porque si no eres honesto y sincero contigo mismo, será imposible llevar a cabo con éxito tu proceso de autoconocimiento personal, fundamental para ser feliz en este mundo. Todas las personas en este mundo tenemos luces y sombras, pero debemos estar muy atentas a las fachadas de otras personas que tienen en su vida, porque nos van a contagiar de su toxicidad y nos van a hacer perder el tiempo. Nunca te vas a sentir amado, ni querida, ni querido, ni respetada, ni respetado. Os vais a sentir todavía peor el día que descubráis su deshonestidad, su mentira, su engaño, su falta de integridad, falta de coherencia, falta de humildad, carencia absoluta de empatía hacia vuestras necesidades, objetivos y logros. Llega un momento en que todo se descubre en la vida. Y las personas deshonestas tienen una gran tendencia a crearse un mundo imaginario alrededor de sí mismos, pero un mundo basado en naipes, no en castillos de roca y piedra, sino en naipes, en un castillo de naipes que al menor viento se cae, y ellos lo saben, por eso les cuesta tanto trabajo mantener una imagen impecable social, y es un desgaste brutal que no lleva a ninguna parte honrada. Así que mucho cuidado y mucho ojo con, primero, aparentar algo que no eres, y segundo, con las personas que aparentan algo que no son. Porque ahí tienes una clave para saber si alguien es honesta u honesto contigo. Y por último, la última palabra que vamos a definir para saber si alguien es honesto contigo es la sinceridad. Es decir, la capacidad de decir las verdades. Es decir, el que una persona no te engaña, el que una persona no falsea las cosas, el que una persona es transparente. La sinceridad es una prueba de fuego para averiguar cómo saber si alguien es honesto contigo. Y todo lo que hemos visto, de humildad, de transparencia, de coherencia, de sensatez, de sentido común, converge en este punto de sinceridad. Sí, estamos en una sociedad donde tratamos de dar el mejor perfil posible, y eso no es negativo. Tratar de superarte y tratar de dar una imagen coherente con quien tú te sientes por dentro es algo fundamental, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que son deshonestas consigo mismas, que se disfrazan, que
adoptan máscaras a la hora de interrelacionarse con otras personas. Por lo tanto, has de ser muy sabio y muy sabia a la hora de filtrar todo este tipo de inputs, todo este tipo de sesgos cognitivos que tienen otras personas a la hora de mostrarse. Ya no te digo que te fijes en el lenguaje no verbal, sino que te hablo de comportamientos. Sabéis que siempre digo que la salud mental, lo que se llama concepto de salud mental, el concepto de bienestar emocional, esa salud emocional fundamental que busca el equilibrio emocional, está basada en un completo conocimiento de uno mismo. Y no podemos conocernos a nosotros mismos si además nos ponemos máscaras y capas de máscaras como capas de cebolla. Ojo, no estamos hablando de una verdad absoluta, de decir una verdad absoluta hiriente a la otra persona, porque entonces estamos desbalanceando la circunstancia. No se trata de ser hirientes en nuestra sinceridad. Se trata de detectar a personas sinceras, asertivas, que dicen lo adecuado en cada momento para sumar al bienestar del grupo, de la pareja o de la amistad con sus amigos. O en un entorno laboral conflictivo, siempre es bueno tener personas que son capaces de apaciguar el ambiente y de serenarlo. Precisamente porque son honestas, se ganan el respeto del resto de las personas, porque la honestidad es mágica. La honestidad tiene una varita mágica que permite ganarse el respeto automático de las personas y ganar un carisma brutal, más que con la mentira. Claro, con la mentira puedes llegar más lejos y ser más astuto y saltar ciertos pasos sociales, ciertos estamentos sociales, pero llegarás un día en que te encontrarás, quiero decir, las personas deshonestas suelen encontrarse en el camino a muchísimas personas deshonestas y tan deshonestos como ellos. Por lo tanto, están siempre patinando en una pista de patinaje de hielo y la posibilidad de que caiga y se resbalen está multiplicada al 100%, al 1000 por 1000. Por lo tanto, debemos ser inteligentes y ser honestos, porque la honestidad bien constituida, tratada y ejecutada, sin irnos a extremos de decir verdades como puños, sin un manejo de la empatía correcto, pues nos lleva bueno, quizás a cerrar puertas. Pero no estamos hablando de ello, estamos hablando de canalizar la honestidad de tal manera en nosotros mismos para que podamos filtrar la deshonestidad de otras personas hacia nosotros y hacia entornos políticos, mediáticos, económicos, financieros, de cualquier otro tipo. Desde luego que con la falta de honestidad podemos perjudicar gravemente a otras personas. Por eso es importante tener nuestra regla de honestidad, mantener la honestidad para mantener vivos y estables nuestros principios éticos y valores morales, y así también quitarnos de en medio a todo tipo de personaje tóxico que se nos acerque a nuestra vida para absorber nuestra energía positiva, nuestra energía equilibrada. ¿Qué no es ser honesto para nada? Pues un silencio, una mentira, una falta de verdad, unas mentiras a medias. Todo esto es un conjunto de características de la mentira, de la falsedad, del engaño, de la traición, de la estafa emocional, y por lo tanto es la antiverdad. A veces la mentira se utiliza para proteger a las personas y de alguna manera el ser humano así le da un sentido a la mentira, pero no es lo común. En realidad las personas utilizan la mentira para autoprotegerse a sí mismas y además sacar beneficio con ello, un beneficio sádico, maquiavélico y perverso. En mayor o menor medida, según el beneficio propio, pero en cualquier caso es deshonesto, no empático y tóxico para los demás. La insinceridad, la deshonestidad y la mentira perjudican claramente tanto
a las personas en su falta de autoconocimiento propio como en los entornos funcionales, familiares, organizativos, empresariales o en cualquier otro ambiente donde las personas se relacionan. Porque al final lo que producen son una evolución de un entorno funcional a un entorno disfuncional, donde hay un caos, donde se siembra un desorden, donde vive el conflicto de manera permanente y como un modus operandi constante. Y esto es lo que debes de saber detectar como bandera roja para tu equilibrio emocional. Apártate del camino de los que te embaucan, que no te embauquen, que no te convenzan, que no te hagan dudar, que no te sientas inferior, que te sientas bien, que te sientas estable, tampoco superior, pero tampoco inferior, que te sientas en equilibrio con la naturaleza, con este universo tan bello en el que estamos, con esta temporalidad que tiene el ser humano que es finito, pues que te sientas en plena paz y equilibrio interior, sabiendo que tus bases emocionales siempre están basadas y estructuradas en tus principios morales y éticos. Entonces, una vez que tenemos estas 7 palabras, honestidad, sinceridad, empatía, humildad, pues vamos a ver qué puedes hacer para evitar que te embauquen. Te aconsejo lo siguiente. Primero, comprueba el historial de esta persona. Recuerda que la persona que ya ha engañado una vez a otras personas no va a hacer contigo una excepción. Y recuerda que si una persona te ha mentido una vez, seguro te va a mentir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces y 100 veces cuanta más cercanía y mayor sea el tiempo compartido juntos, porque la mentira no conoce límites. ¿Sí? Bueno, tenlo muy claro, es muy importante este punto para romper tu disonancia cognitiva y tu confusión. Es una persona que tiende a mentir. Y cuando una persona tiende a mentir, imaginad el estropicio y la inseguridad en la que vais a vivir el resto de vuestra vida. Entonces, las personas que mienten, pues las tenemos que mantener muy lejos de nosotros, tanto como podamos. En no tratar de a estas personas, vigilarlas, tratar de controlarlas, sino simplemente alejarte de estas personas. Porque la mentira de estas personas es tan grande y tan descomunal que siempre van a ir tapando mentira tras mentira. Entonces es mejor alejarse. No significa que que a esa persona le tengas que husmear el móvil o tengas que entrar en su privacidad, porque no es necesario. Muchas veces solo es necesario hacerle unas cuantas preguntas clave para ver que esa persona no te está siendo sincera. Y esto te da las pistas para comenzar a investigar, como hace la policía, ¿sí? Como hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Prueba siempre la veracidad de la versión de lo que os dicen las personas. Existen unas técnicas muy precisas que utiliza la policía para detectar las incongruencias y las mentiras de los delincuentes cuando son detenidos. Fijaos que hay especialistas en criminología, en psicología criminal, psiquiatras forenses, que siempre van a tratar de encontrar la verdad dentro del discurso de la persona deshonesta. Porque la verdad es transparente, la verdad no tiene negociación, no contempla ningún tipo de negociación ni de juego, no es ningún juego mental. La verdad es un conjunto de hechos visibles, transparentes, claros, objetivos, desde los que partir para solucionar, para rectificar o para lo que quieras. Pero
son hechos objetivos, pragmáticos, es realidad pura y es realidad de salud mental para los seres humanos, que es lo que necesitamos, las respuestas de realidad basadas en hechos objetivos, basadas en sinceridad, en honestidad, en hechos comprobados, científicos, fehacientes, claros, sin necesidad de que venga la Universidad de Harvard a dar fe de la realidad palpable de los hechos concretos. De ajustarte a la realidad de los hechos claros y palpables. Y así nadie te puede engañar, nadie te puede manipular, nadie puede controlarte. Porque tu poder está en la verdad de los hechos y en tu verdad de tu autoconocimiento. Así sabemos que la policía pone en un apuro y en un aprieto a los delincuentes y acusados de delitos y llega un momento que estos delincuentes y acusados confiesan el delito, porque realmente están puestos en una situación, les han puesto en una situación tan comprometida que no son capaces ya de distinguir verdad, mentira de verdad. Entonces se hacen ahí una mezcolanza donde realmente esta persona finalmente se tiene que declarar culpable porque todos los indicios y toda la veracidad del historial delictivo pues y de los hechos apunta a que realmente es el culpable. Tiene que confesarse culpable. Y además, ahora os voy a dar un truco mágico, el último consejo que os doy ya por el día de hoy, pero no va a ser el último de todos los consejos que os daré en mi vida, es haceros el tonto y la tonta delante de los máximos embaucadores y engañadores y estafadores profesionales que os podáis encontrar en vuestra vida. ¿Sí? Es el mejor truco que existe, hacerse el tonto. Y la tonta, sí, es la manera más fácil de hacerte invisible delante de este tipo de personas, deshonestas, tóxicas y depredadoras emocionales. Hacerte el ignorante. Este es un truco mío, ¿sí? Es decir, hazte el tonto y deja tu ego a un lado. Hazte la tonta y deja tu ego a un lado. Que por mucho que tú sepas, por muy cualificada y cualificado que estés, deja que la persona necia e ignorante y estúpida siga siendo más necia, más ignorante y más estúpida. Punto en boca. Pero no por el silencio, sino que el silencio te va a ayudar a hacerte el tonto y el sueco y el observador de la circunstancia y la observadora de la circunstancia y decir, conmigo eso no va, hacerse el sueco, pero realmente es que te haces el tonto y la tonta. ¿Por qué? No entras en conflicto con esa persona, no has de enemistarte con esa persona, ni le vas a decir, ya sé que eres deshonesta. No, tú callas, punto en boca y sigues tu camino, no tienes ni que darle explicaciones. Al contrario, que no sepa tu inteligencia emocional y tus niveles de inteligencia, al menos de momento, ¿no? Que no te haga algo así más descabellado, pero la mejor manera es hacerse un poco la distraída, darle la razón, como se suele decir, y ya está. Y entonces es un truco fantástico. Recuerda que hay personas que nunca te intentarán engañar aunque no sepas. Siempre van a sacar lo mejor de ti. Van a ser esa sustancia interesante que va a llegar a tu vida y que va a sacar lo mejor de ti. Sin embargo, hay otras personas que van a aprovechar tus debilidades para poder engañarte y extraer de ti lo que necesitan. Porque sabemos que existen personas que se aprovechan de la ignorancia de los demás. Pero tú no eres ignorante, tú no estás, tú estás evolucionado, no estás en esa fase todavía de autoconocimiento propio. Entonces, como ves, es complicado detectar que alguien te miente, pero es importante estar atentos, es importante prestar atención a estos puntos que hemos tratado aquí en el podcast. Te recomiendo que lo vuelvas a escuchar si quieres perfilar, si quieres tomar nota, tomar apuntes de estas 7 palabras claves para detectar y aprender a cómo saber si alguien es deshonesto u honesto contigo, y estas 3 soluciones que te aporto al final de nuestro
rato juntos, ¿no? Espero que te haya gustado, que hayas aprendido a detectar este comportamiento honesto del deshonesto, que seas capaz de filtrar pistas, señales, acciones que ahora te hagan dudar de la transparencia o no del comportamiento y la coherencia y la conducta de una persona de manera general. Y cuanto más conocemos a la persona, más fácil te será detectar estos puntos de incoherencia y desconexión que en ese tipo de personas deshonestas, mentirosas, estafadoras, que engañan, que manipulan, pues es muy fácil encontrar los puntos de desconexión. Es tan fácil de verdad que es como jugar a un parchís. Se ve el tablero y se ve la jugada, ¿sí? El problema es que como seres humanos empáticos, tú no crees que una persona te está engañando de manera consciente y de manera estratégica y maligna. Entonces, una vez que sabes que la maldad existe y una vez que sabes que las personas deshonestas también existen y que además no mejora su comportamiento, sino que cada vez son más deshonestos con las personas que se lo permiten, por lo tanto ya tienes las 7 claves y 3 consejos para cómo saber si alguien es honesto contigo. Trata siempre de encontrar personas leales, íntegras, personas que con una cierta calidad moral, una catadura ética y moral admirable, porque así te garantizarás tener buenos compañeros de viaje en la vida, buenos amigos, buenos contactos, personas que te van a ser muy honestas, sinceras, que no van a tratar de ser interesadas y que van a actuar siempre con una puesta en escena limpia, basada en su propia identidad personal. Es un escenario y una escena real, todo lo que muestra esa persona, y deja que las personas más deshonestas o menos íntegras, menos humildes, menos leales, menos fieles, menos comprensivas, menos reales, con personajes ficticios en ellas mismas, pues que sigan su camino de autoaprendizaje propio, porque tú estás en otro camino y en otra dirección que te lleva a la dirección de alcanzar tus sueños, tus objetivos dentro de tu equilibrio emocional, para no tener más estrés, ni ansiedad social, ni ansiedad emocional, que es innecesaria y que está la solución dentro de tus recursos propios, personales, alimenticios, de hábitos saludables, y deja que estas personas sigan su camino, porque no eres salvador de nadie y probablemente ellos sí se instauran en tu vida como tus salvadores. Tampoco necesitas salvadores ni salvadoras de tu vida, solamente estar centrada y centrado en ti. Lo más importante es no esperar que los demás sean honestos, sean educados, sean empáticos, sean humildes y sean conscientes, sino debemos empezar por nosotros mismos. Hacer esta reflexión propia. Una vez que haces esta reflexión propia de autoconocimiento, donde estableces claramente cuáles son tus principios, tus bases morales, tu estructura de tu casa, ¿sí? La estructura de la base de tu edificio, ¿sí? Desde lo que te mueves, ¿sí? Hacia dónde vas, eres más hábil a la hora de detectar las manipulaciones emocionales de las personas, la deshonestidad de las personas, la falta de integridad, porque cuando una persona se preocupa por ti, lo demuestra. Es muy evidente el amor, es muy evidente el respeto. El respeto se demuestra con acciones, no con palabras. Todo en esta vida se demuestra con palabras. Sin embargo, es más evidente aún la deshonestidad, la mentira, el engaño, la falta de transparencia. Por lo tanto, a detectar y ver en las personas ese germen de honestidad, de empatía, de salud mental, de generosidad, de sinceridad, y sobre todo no tener la tentación de la confusión, de creer que todo es honestidad, porque hay personas habilidosas que muestran un carisma que realmente no coincide ni
está basado en la propia realidad de los hechos de su vida, de su persona y de su personalidad. Teniendo claro que debemos detectar y ser sensores de la verdad, hemos dado un paso muy importante en nuestra salud emocional. Hasta aquí este tema de hoy. Deseo que os sirva. En la descripción os dejo mis libros publicados en Amazon. Podéis seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Podéis también agendar una consulta personalizada, una consulta privada conmigo en mi móvil, por WhatsApp. Lo podemos gestionar en un momento. Tenéis también mi contacto de móvil abajo en la descripción y también en mi página web barbaralogan.com. No te olvides de suscribirte, que sepas que también tienes disponibles mis programas online, mis cursos sobre narcisismo, psicopatía y desarrollo personal, superación personal. Y os dejaré en la descripción mis libros y mi página web para que sigáis informados. Estoy deseando veros, sé que sois muy participativos, conoceros y leer todos vuestros comentarios. Muchos éxitos, Bárbara Logan.